Muy buenos días para todos, queridos amigos. Dios me los bendiga. Estamos una vez más muy contentos de poder estar con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana de sábado. Agradecemos por la oportunidad que Dios nos da para conectarnos a través de este medio con cada uno de ustedes. Damos la bienvenida a todos los hermanos y visitas que nos acompañan en el territorio de la Unión del Sur de Colombia, la Unión Colombiana del Sur. Y gracias le doy a Dios también a la Asociación Surcolombiana por la invitación que nos hizo para estar con ustedes en esta semana de conferencias sobre eventos finales. Bueno, queridos amigos, una vez más, agradecemos también a la emisora esto que nos transmite en el dial 1320 AM. Entonces, todos los oyentes que nos siguen a través de la emisora también sean bienvenidos. Deseamos para todos ustedes las mil bendiciones de nuestro Dios. Bueno, nuestro tema que vamos a estudiar hoy es el tema más maravilloso. Vamos a estudiar la segunda venida de Cristo, pero vamos a tomar el evento previo a la segunda venida de Cristo. El título del tema de hoy es la séptima plaga y la segunda venida de Cristo. Vamos a ver aquí que me están escribiendo, hermano, por favor, el link. Ok. Estamos en vivos en este tema. Ok, sí. Pueden ustedes también conectarse. Va a ver, me están escribiendo aquí que compartamos el link. Ok. Bueno, la séptima plaga y la segunda venida de Cristo. Si usted lee la séptima plaga en Apocalipsis 16, a partir del versículo 17, dice así, Apocalipsis capítulo 16, versículo 17, dice así, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron el nombre de Dios. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Esta séptima plaga es la misma segunda venida de Cristo. Para poder entender el contexto en el que se da la segunda venida de Cristo, es cuando ya están cayendo las 7 plagas del Apocalipsis. Y para entender las plagas del Apocalipsis, tenemos que estudiar cada episodio del Apocalipsis tiene su contraparte en el Antiguo Testamento. Es decir, no es posible entender el Apocalipsis sin el Antiguo Testamento. Por eso Satanás ha engañado a muchísimas naciones, a muchísimas iglesias, con el concepto de que el Antiguo Testamento ya fue abolido, que el Antiguo Testamento ya no hay que leerlo, que eso era para los judíos, que eso era para los tiempos de Moisés, que para los cristianos, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, según ellos, entonces ya no hay que leer el Antiguo Testamento. Por eso no pueden comprender el Apocalipsis, porque el Apocalipsis se necesita entender bajo el contexto del Antiguo Testamento. Si en el Apocalipsis te hablan de Jezabel, en el caso de la iglesia de Tiatira, de la cuarta iglesia del Apocalipsis, tienes a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que seduce a mis siervos a sacrificar cosas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, no podemos entender la Jezabel del Apocalipsis si no estudiamos qué hizo la Jezabel de los tiempos del profeta Elías. No podemos entender qué tienes los que tienen la doctrina de Balaam, ahí en el caso de
de la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia. No podemos entender a qué Balaam se refiere en la iglesia de Pérgamo, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, si no entendemos el Balaam de Números que está en la Biblia. Entonces no podemos entender las plagas del Apocalipsis. ¿Qué pasó en las plagas? Así que vamos a ir rápidamente. Las plagas caen en Egipto previo a la liberación del pueblo de Dios. Dios ha decidido que debe terminar completamente ese largo periodo de esclavitud del pueblo de Israel, que en su tiempo fue de más o menos 400 años. 400 años de esclavitud donde generación tras generación tras generación estuvieron bajo el yugo de la esclavitud bajo el yugo de la esclavitud bueno, 400 años de esclavitud fueron generaciones de sufrimiento. Entonces, pero llega un momento que Dios dice, ya no más. Y le dice a Moisés en Éxodo 3, capítulo 7, le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos y para sacarlos de esa tierra de esclavitud, de dolor, de sufrimiento, a una tierra ancha y buena que fluye leche y miel. Igual Dios mira hacia la tierra en estos momentos, 6,000 años de historia de dolor, de pecado, de sufrimiento, y Dios decide, ya no más, voy a libertar a mi pueblo y los voy a llevar a la tierra ancha, pero esta es la tierra, la nueva Jerusalén, a llevarlos al reino de los cielos. Bueno, entonces, como Faraón se niega a dejar ir al pueblo de Dios, Faraón dice que no quiere dejar libre al pueblo de Israel, entonces ofrece una resistencia y hace acciones que tratan de oprimir más al pueblo de Dios. Entonces ya no le dan la paja para los ladrillos, aumentaron sus aflicciones, y entonces hay una lucha allí porque Dios va a libertar a su pueblo y el viejo amo, Satanás, el que se dice dueño de ellos, dice no los dejo ir. Así que entonces, por eso el pueblo de Dios en el tiempo final, previo a la segunda venida de Cristo, también sufre algo, sufre un tiempo de angustia. Anoche vimos el tiempo de angustia de Jacob, hay persecución, hay decretos que oprimen más al pueblo de Dios, no podrá comprar ni vender, y luego hacen decreto de muerte. O sea, igual sucedió en el Éxodo con el pueblo de Israel previo a la liberación para ser llevados a su tierra, su hogar para siempre. La tierra ancha que fluye a leche y miel, una tierra tan promisoria que un gajo de uva era cargado por 2 hombres. Bueno, ahora bien, nosotros estamos en ese momento. Igual Dios tuvo que atacar literalmente a ese reino que tenía oprimido a su pueblo. Dios lo tiene que atacar. El reino de los cielos atacando al reino de Egipto. Entonces, previo a la segunda venida de Cristo, dada la resistencia de Satanás que utiliza los poderes civiles, los poderes religiosos apóstatas, en este caso la bestia, que es Roma papal, el falso profeta, que es el protestantismo apóstata de Estados Unidos. O sea, el protestantismo apóstata es el protestantismo que, teniendo la Biblia, decide no obedecer lo que dice la Biblia, sino preceptos de hombres. ¿Ok? Ese es el protestantismo. Entonces se une el protestantismo, se une Roma papal, la Unión Europea por otro lado, porque vamos a ver 10 cuernos que representan la Unión Europea, y también entonces el espiritismo. Satanás mismo influye allí, haciéndose presente, personificándose a través del espiritismo, haciendo milagros y maravillas para engañar a las multitudes. Solo el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Solo el pueblo que conoce a Cristo y lo conoce a través de las Sagradas Escrituras, descubre los engaños. Jesús mismo lo avisó con suprema anticipación. Mateo 24 dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, ahora, queridos amigos, igual está sucediendo en nuestro tiempo, Mateo 24, y vendrán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Este poder, el protestantismo,
que apostata de la Biblia, está representado en la profecía de Apocalipsis 13, versículo 11 al 17, donde habla de una segunda bestia, ya lo estudiamos esta semana, una segunda bestia que tiene apariencia de cordero. Cordero representa a Cristo, pero que hablaba como dragón. El dragón es Satanás. Así que se presenta con una apariencia cristiana, pero cuando habla, habla engaños, engaños teológicos. Le hace creer a la gente, la ley fue abolida, Cristo quitó la ley, ya no hay que guardar la ley, no hay que guardar el sábado, entonces imponen por los gobiernos o las leyes civiles, imponen la observancia del domingo. El pueblo de Dios se niega, ahí está la imposición de la marca a la bestia, el pueblo de Dios decide recibir el sello de Dios y en ese contexto hay una guerra final para liberar al pueblo de Dios. Entonces el Señor, igual que en Egipto, hoy, antes de la segunda venida de Cristo, trae las plagas sobre los poderes apóstatas. Vamos a entender qué buscaba Dios al derramar las plagas en Egipto. Egipto era un país muy poderoso, era el país más poderoso de su tiempo, era el reino dominante y tenían muchísimos dioses. Ellos creían en el poder de sus dioses y 400 años de esclavitud les daban la sensación de que sus muchísimos dioses eran muchísimo más poderosos que el Dios de Israel, un Israel esclavizado, oprimido, empobrecido, limitado, ¿verdad? Allí maltratado por décadas. Entonces ellos tenían la creencia firme de que sus dioses eran reales. Entonces ellos creían, por ejemplo, en el dios Nilo. Ellos creían que el Nilo era el dios de la fertilidad. Ellos creían que el Nilo tenía unas épocas en que su caudal bajaba y entonces cuando venía el desbordamiento del Nilo, que se crecía el Nilo y lógicamente el delta del Nilo se inundaba, cuando esto pasaba, entonces se quedaba fértil la tierra y la tierra producía. Eso era una bendición de Dios a un pueblo que vive en un país que es un 90% desierto. La única fuente de agua y de vida era el Nilo y Dios es el dador de la vida. Pero Satanás les hacía creer a los egipcios que el Nilo en sí era el Dios que los beneficiaba. Y no, el Nilo era el medio que Dios usaba para beneficiar a esas personas que aunque no creían en él, eran seres humanos que Dios veía su situación y Dios quiere salvar a la humanidad. Hay que compartir el link, están preguntando. Ayúdame, gracias. Entonces, los egipcios al creer que el Nilo era el que les daba, con la subienda les daba cultivo, les daba cosechas, les daba los peces, entonces decían, el Nilo, gracias Nilo, que tú nos bendices y comemos abundantemente gracias a ti. Y entonces le llamaban al Nilo un dios, era el dios de la fertilidad. Por eso cuando Moisés era un bebé y es puesto en aquella canastita por la madre Jocabet, en un acto de fe dice Dios, no puedo esconder más mi bebé, si lo encuentran lo van a lanzar al Nilo para que se ahogue y los cocodrilos lo coman, entonces yo te lo voy a poner en tus manos, yo lo pongo en el Nilo, pero en esta canastita llévalo tú. Y esta mujer pone, eso es un acto de fe único, no solamente esta mujer se atrevió a hacer eso en toda la historia de la Biblia. Y entonces el Nilo, la canastita fue rodando y llegó a un lugar donde la princesa, la hija de Faraón, se estaba bañando. Pero el baño de la princesa no era un baño de aseo personal, no era de champú, jabón y eso, no, no. Era un baño sagrado, era un rito. Como creían que el Nilo era un dios, era el dios de la fertilidad, entonces ella quiere un hijo, ella no tenía hijos, y ella le pide al Nilo un dios, le pide al Nilo, al Nilo le pide un hijo, dame un hijo, y ella se está bañando porque ella quiere ser fértil para tener hijos. De repente ve la canastita, la abre y es lo que ella está pidiendo un bebé. Qué casualidad, justo lo que está pidiendo, ahí le llegó en la canastita. Lógicamente que ella ve que es un bebé que es de los hebreos. Y entonces dice, alguna madre puso este niño en el carrizal, en la canastita, para salvarlo del decreto de mi padre, el faraón. Pero ella ve al niño y dice que el niño era hermoso y lloraba mucho. Pues la hermanita de Moisés estaba por allí escondida entre los
juncos del río, y como ve que el niño está llorando, le dice a la señora, el niño llora porque tiene hambre. Y ella dice, sí, pero ¿cómo? No tengo para darle leche. Yo no tengo hijos. Y la niña, inspirada por el Espíritu Santo, le dice, pues las madres hebreas tienen mucha leche, pero les han quitado a sus niños. Dijo, oye, buena idea, tráeme una madre de estas y dile que me críe el niño, que yo le voy a pagar para que me lo críe. Y la niña fue y trajo a la propia mamá del niño. Así que fíjate cómo Dios recompensa los actos cuando son actos de fe. Así que la princesa llama a Jochebed y Jochebed llega y le dice, mira, este niño lo encontré, por favor, críamelo, amamántalo, porque yo no tengo leche, yo te pago, yo te pago. Y ella se enamoró tanto de ese niño que lo adoptó. Ahora, ¿qué nombre le puso? Dice, como de las aguas te saqué, te llamarás Moisés. Los egipcios al Nilo lo llamaban el dios Mo. Mo era el Nilo. Así que Moisés era algo como del Nilo te saqué, ¿verdad? Como hijo del Nilo. Entonces, como es hijo de la hija de Faraón, es futuro heredero al trono. Había otro faraón que se llamaba Ramsés. ¿Y quién era Ramsés? Hijo de Ra. Ra era el sol. Entonces, Ramsés, hijo del sol, Moisés, hijo del Nilo. Eran nombres egipcios. Ok, entonces, para los egipcios el Nilo era un dios. Y el dios que los alimentaba, que les calmaba su sed. Pero ellos no creían en el Dios que había creado el Nilo para poder suplir a esa tierra y que la gente pudiera vivir y los animales. Dios se conduele de los seres humanos. Así no crean mucho en él. Entonces, en las plagas, Dios decide atacar las creencias de los egipcios, destruirlas, porque ellos han decidido reemplazar con las obras creadas al creador. Es decir, el hombre idólatra no adora al creador, sino adora lo que el creador hizo. Entonces, en vez de adorar al Dios que creó al sol, adoran al sol. En vez de adorar al Dios que creó el oro, adoran imágenes de oro. O sea, adoran a la criatura, más no al creador. Entonces Dios, para demostrarle que Él es Dios sobre todas las cosas, Dios en cada plaga está atacando a una deidad de los egipcios y comienza a mostrarle a los egipcios que sus creencias son infundadas, que no valen de nada. Y entonces la primera plaga hiere al dios de la fertilidad, al dios Nilo. Dice que Moisés llegó, tocó las aguas y se convirtieron en sangre. Así que una vez que se convierte en sangre, esa sangre se coagula, se vuelve maloliente, grumosa, espesa, luego se comienza a ennegrecer porque la sangre es roja recién, pero después se coagula y se pone negra. Así que eso era un espectáculo horrible. Todos los peces murieron, la vida del río murió. Así que ahora Egipto no tiene agua y no tiene peces. Pero Faraón tercamente sostuvo su postura de no dejar ir a Israel. Entonces, ahora Dios decide que ese Nilo, ellos creían que todos los animalitos que salían del Nilo eran hijos del Nilo, por lo tanto no podían matarlos. Ellos no podían matar ellos no podían matar a todos los animales que salían del Nilo. Entonces Dios hace que del Nilo, que se convirtió en sangre, comiencen a salir ranas, pero no unas cuantas, eran miles, miles y miles y miles de ranas por todo el recorrido del Nilo, y esas ranas inundan la tierra, se meten en las casas, ranas en la cama, ranas en la comida, ranas. Había ranas por todos lados y el faraón ya no, desesperado, dijo, por favor, y ellos, pues como eran hijos del Nilo, no las podían matar. Su propia creencia se vuelve contra ellos mismos. ¿Ok? Así que ya cansado de las ranas, llaman a Moisés. Moisés, el faraón dice que va a dejar ir a Israel, pero que por favor quites las ranas. Entonces Moisés le pregunta a Faraón. Todo eso está en Éxodo capítulo 8. Lo que estoy leyendo está en Éxodo capítulo 8. Y Moisés le dice a Faraón, ¿cuándo quieres que las ranas se vayan? Dilo tú mismo, para que no creas que es que yo, es algo mío acá, no. Di tú mismo cuándo. Pues si estaba tan hasta aquí de las ranas, él tenía que decir ya. Pero el faraón dijo, esto es un fenómeno natural y él me quiere hacer creer que fue su Dios. ¿Y sabe cuándo le dijo? Dijo, mañana. Así hay gente que está en el pecado, sufriendo por el pecado, y Dios llega a su vida y le dice, mira, abandona el pecado y serás sanado.
¿Cuándo vas a abandonar el pecado? Y todavía dice, mañana, una vez más, una vez más. Y quieren seguir un día más con las ranas, sufriendo. Dios está allí para resolverle su problema, pero ellos dicen, mañana. Cristo llega a tu vida y te dice hoy, bautízate, bautízate, entrega tu corazón al Señor. Y la persona dice, mañana, quiero un día más con las ranas, quiero seguir sufriendo con el pecado, quiero seguir en esta vida que no me ha traído sino dolor y sufrimiento, pero la solución es entregarle mi corazón a Cristo. ¿Cuándo? Mañana. Y quedan un día más con las ranas. Bueno, al día siguiente las ranas murieron. Murieron por todo el territorio de Egipto. Y lógicamente comenzó el mal olor de esos animales muertos. Y dice que los egipcios comenzaron a barrerlos y formaron montones, montañas y montañas y montañas de ranas muertas. Pero el faraón después dijo, no, ya no se va. O sea, las plagas castigando al país opresor del pueblo de Dios. Pero en las plagas Dios está mostrándole la ineficacia de sus falsos dioses. Está atacando las creencias de los egipcios. Entonces luego mandó piojos. Eso está en Éxodo 8 a partir del 16. La tierra, imagínate tú, la tierra, cada granito de tierra se convirtió en un piojo. Así que toda la tierra se volvió piojos. Los egipcios tenían la creencia de que los insectos eran abominables a sus dioses. Por tanto, ningún sacerdote, ningún adorador podía acercarse a los altares de las deidades egipcias llevando un insecto encima. Ni piojitos, ni hormiguitas, nada, ningún insecto podía estar allí porque eso era abominación a sus dioses. Y la tierra se vuelve piojo. Por eso usted ven que los sacerdotes egipcios siempre se rapaban la cabeza y se rasuraban todo su cuerpo. No podían tener, porque decía de pronto un insecto ahí, esa abominación, y ahora tenían que la tierra misma era piojos. Así que todos los cultos a sus dioses quedaron suspendidos porque no había nadie que no tuviera un insecto encima, todos tenían piojos. Luego les mandó las moscas, le mandó una nube de moscas y picaban. Los egipcios tenían al dios Belcebú. El dios Belcebú, ustedes pueden mirar en un libro que se llama El conflicto de los siglos. Y en el conflicto de los siglos, al final del libro El conflicto de los siglos, hay algo que se llama apéndice. En la apéndice, perdón, en conflicto de los siglos, no, patriarcas y profetas. En el libro Patriarcas y Profetas, usted va al final y la última sección se llama apéndice. Y en el apéndice está la explicación que estoy dando. Cada dios egipcio, qué significaba y cada plaga que destruyó. Ahí lo pueden ampliar el concepto. Patriarcas y Profetas, la sección llamada apéndice, ahí están todos los dioses, cada plaga atacó. Entonces, en el dibujo que los protegía de las moscas. Y las moscas perduraron en Egipto y Belcebú no apareció por ningún lado para protegerlos de las moscas. Entonces, luego vino la plaga de el ganado. Los egipcios adoraban acuérdate del becerro de oro. Entonces, para los egipcios el ganado era sagrado. El ganado era sagrado. Por eso adoraban al becerro de oro. Cuando José llega con sus familias, cuando la familia de José llegan a Egipto, él le dice, díganle al faraón que ustedes son pastores de ovejas. Entonces, porque para los egipcios era abominación eso, entonces así los egipcios los van a mantener ustedes apartados y así la familia de Israel no se mezclaría con los egipcios. Era algo a propósito para mantenerse separados. Háganse abominables a ellos para que ellos no se junten con ustedes. Y de esa forma, pues entonces no se revuelven. Así que, y luego cuando Moisés le dice, Faraón, tenemos que salir de Egipto porque nuestro Dios nos está pidiendo un sacrificio. Tenemos que ir 3 días de camino. No, ¿y por qué no hacen los sacrificios aquí en Egipto? Adoren a su Dios aquí. Dijo, no, es que tenemos que sacrificar a nuestro Dios y no sabemos si Él nos va a pedir ovejas, becerros, bueyes. Y como sabemos que eso es abominación a los egipcios, entonces nos toca hacerlo lejos de los egipcios. No vean. Ok, así que ellos adoraban al ganado. ¿Y qué hizo Dios? Les mató todo el ganado de Egipto. Ahora mire una cosa. En Egipto no hay agua, no hay peces y ahora no hay ganado. O sea, no hay carne de res. No hay comida. Todo el ganado muere. Y Faraón todavía sostuvo, no se van, no los dejo ir. Entonces viene la siguiente plaga. Los altares de sus deidades, ellos hacían sacrificios humanos, ofrecían holocaustos humanos, mataban personas. Y
como ofrenda a sus deidades. Y en estos altares quemaban a la víctima hasta convertirlo en ceniza. Tenían unos hornos donde esta víctima era consumida por el fuego y quedaba quemada y quedaba totalmente en ceniza. Entonces los sacerdotes egipcios llegaban al altar y tomaban la ceniza y la lanzaban al viento. La ceniza la lanzaban al viento. Y los egipcios creían que donde esa ceniza la llevaba el viento, donde caía, eso era bendición, eso les venía prosperidad. Y entonces la gente se ponía para que la ceniza les cayera a ellos. Entonces Moisés, los egipcios ya no podían sacrificar nada porque todos tenían piojos, así que los altares estaban apagados. Moisés va a uno de estos altares, todo esto instruido por Dios, y toma la ceniza y las comienza a esparcir al viento. Las comienza a esparcir al viento. Y los egipcios creen que es bendición. Y vamos a ver que esta vez, donde las cenizas llegaban, esas personas se llenaban de úlceras purulentas y dolorosas. Así que lo que ellos estaban amando de su religión falsa, ahora se les estaba volviendo en contra. Los dioses que ellos querían protegerlos, no los pueden proteger. Y con cada plaga Dios está destruyendo cada creencia de los egipcios hasta que no le quede ninguna. Porque la única creencia verdadera, ellos la habían desechado, que era la creencia del Dios verdadero, del Dios Jehová. Luego viene la plaga del granizo. Egipto es un desierto y en los desiertos ni siquiera llueve, pero Dios es el Dios de los elementos de la naturaleza. La naturaleza proclama a Dios, al Dios de Israel, como soberano de la naturaleza. Y Dios le dice a Moisés que vaya a Faraón y le diga, vas a ver caer granizo del cielo. ¿Cuándo se había visto granizo en Egipto? Nunca. Pero Dios es el Dios de los elementos de la naturaleza. La naturaleza fue creada por Dios y Dios gobierna la naturaleza. Ok, cae granizo. Granizo son trozos de hielo, pero ahora viene otro milagro. Además de caer granizo en el desierto, que es hielo, pues dice, y al caer en la tierra se convertirá en fuego. Así que cae hielo del cielo, pero cuando toca la tierra arde como el fuego, arde en fuego. Así que granizo en el desierto, pero que ese hielo se convierte en fuego cuando cae a la tierra. Los elementos de la naturaleza tan adorados por todos los pueblos paganos. La gente adora la lluvia, adoran el trueno, adoran el rayo, adoran al sol, adoran la luna, adoran los eclipses, adoran todo lo creado, no al creador. Por eso es que en el tiempo del fin, el sello del pueblo de Dios, queridos amigos, es el Santo Sábado, porque el mundo ha desechado a Dios como creador. Hoy por igual, desde que se cambió el sábado, desde que Constantino cambió el sábado por el domingo, el mundo comenzó a olvidar. Desapareció el monumento que conmemoraba la creación. Poco a poco el hombre comenzó a olvidar a Dios como creador. Y después de la Revolución Francesa, Francia se declaró atea. Su diosa fue la diosa razón y ahí se surge, según la historia medieval, surge el siglo de las luces o el iluminismo. Y ahí comenzaron a surgir los librepensadores, Voltaire y otros como ellos, a desechar la palabra de Dios y a guiarse por su propia razón. Y ahí es donde el hombre comienza a preguntarse, ¿quién soy yo? ¿De dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? Y entonces surge un Darwin a decirles de dónde viene. Tú vienes del mono, tú vienes del chimpancé, y el chimpancé viene de una larga lista de evolución que viene desde un organismo microcelular. Cuando tú vienes de las manos maravillosas del Dios creador y además fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Tú te pareces a Dios. No sé si ustedes han visto que en la Biblia cuando se describe a Dios Padre, porque Jesús vino a la tierra a semejanza de hombre, pero el Padre, usted busca en la Biblia los textos que muestran al Padre. Entonces, por ejemplo, en Daniel 7, 13 y 14, Daniel dice, miraba yo en las visiones de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre y le hicieron acercarse ante el anciano de días. Así que al Padre lo representan como un hombre mayor, un hombre anciano. ¿Por qué? Porque para diferenciarlo del Hijo, entonces el Hijo es el joven, el Padre es el que parece un anciano. Ese es el Padre. Así que luego dice en Apocalipsis capítulo 4, que Juan es llevado en una visión al cielo y allá dice que vio un trono y en el trono uno sentado. ¿Y a quién está mostrando? Al Padre. ¿Y cómo está el Padre? Sentado. ¿Usted está sentado ahora mismo? Sí. Entonces tú te sientas, él también se sienta.
ay, Él se parece a nosotros. No, nosotros nos parecemos a Él, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y luego dice en Apocalipsis 5 que el que estaba sentado en el trono tenía en su mano derecha. Tú tienes mano derecha, levanta la mano derecha, ok, Él también tiene mano derecha. Y tenía en la mano derecha un rollo sellado por 7 sellos. Así que Él se sienta, Él tiene mano derecha, y en otra parte dice que su cabello como blanca lana, y la Biblia dice, y el hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová, o sea que Él tiene ojos, y el soplido de su nariz, dice en otro lado, y dice que la tierra es el estrado de sus pies, o sea que tiene pies. Y si tú sigues buscando textos en la Biblia, te da características de Dios que son unas como las de nosotros. Entonces diremos, ah, Dios se parece a nosotros. No, nosotros nos parecemos a Dios porque Él nos creó. Cuando Él fue a crear la raza humana, dice Génesis 1, dice 26, 27, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Algo de las características que Dios nos legó a nosotros como de Él es ser Señor de la tierra, o sea, gobernar. Y Dios nos dio iniciativa, nos dio creatividad. Dios es creador, el hombre tiene iniciativas creadoras, por eso el hombre transforma el lugar donde vive. Usted ve los pajaritos de hoy en día y hacen el nido. Los nidos de los pajaritos de hoy son idénticos a los nidos de los pajaritos en el Edén, igualitos, ¿verdad? Igual, no, no hay diferencia. O usted no ve que en 6.000 años un pajarito diga a la pajarita, oye, ¿por qué no hacemos un nido de 3 pisos? No, no hay nidos de 3 pisos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad creadora. El que Dios le dio eso fue al hombre, a la raza humana. Entonces el hombre, así como Dios es creador, el hombre también crea, y mira todo lo que el hombre ha hecho, no más estos dispositivos, esta red de comunicación. Bueno, todo es inventiva, porque parte de lo que Dios es nos lo puso a nosotros, parte, pero la deidad es solo de Él. ¿Ok? Entonces, eh, lo, una vez que el hombre, desde la Revolución Francesa para acá, desechó a Dios, y el papado imponiendo el día domingo como día de guardar, porque ese día resucitó Jesús, según ellos, sí, sí, es verdad, pero la Biblia no dice por ningún lado que guardemos el día que Jesús resucitó. La Biblia dice es, acuérdate del día sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Dios los cielos, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas y todo lo que creó. En el 7º día, sábado, Jehová bendijo el santo sábado, lo santificó, porque en él reposó de la creación que había hecho. Entonces el sábado es monumento a la creación. Aquí está, los seres humanos adoran a la creación, mas no al creador. Y aquí estamos, Dios está demostrándole a los egipcios que sus creencias son falsas, que sus creencias son infundadas, que desecharon al creador por adorar a lo creado, y entonces los elementos de la naturaleza están proclamando al creador como el único Dios, y el granizo que cae en Egipto se vuelve fuego en la tierra. Y luego, bueno, ya en Egipto no hay agua, no hay peces y no hay ganado, por lo tanto no hay carne de res. Ahora viene la siguiente plaga en Éxodo capítulo 10, viene una plaga de langostas, plaga de langostas. Y todo lo vegetal, bueno, el granizo destruyó, dice que destruyó todo lo que fue, aquí dice en Éxodo 9:31, y el lino, pues la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. O sea, nota cómo las cosechas se perdieron con el granizo, y todo quedó quebrado, partido, los árboles desgajados con el granizo. Y ahora esos árboles partidos, quebrados, viene la langosta. Y, ñam, 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 y comió todo, 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 todo. Ahora todo quedó quebrado, pero quedó peladito, peladito, peladito. No quedó nada, todo lo verde se lo comieron las langostas. Así que ahora no hay agua en Egipto, no hay peces, no hay ganado, no hay carne de res, y ahora no hay verduras, no hay frutas ni vegetales. O sea, literalmente en Egipto no hay nada que comer. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que el sustento de ellos eran dioses falsos. Y Dios les está diciendo, señores, ustedes pusieron su fe en algo que no era. Y lo que realmente era lo desecharon, o sea, a Dios. Bueno, resulta que se me había olvidado, bueno, lo del granizo, perdón, lo de las úlceras, era el dios Tifón, el príncipe del mal. La plaga del granizo
Bueno, el sol, la luna, las estrellas son creados por Dios y eran los elementos de la naturaleza creados por Dios. La langosta, quienes los protegían a ellos de la langosta, era el dios Serapis. El dios Serapis era el que los protegía de la langosta. Y luego viene en Éxodo 10, versículo 21, la plaga de tinieblas. 3 días y 3 noches. Ni Iris ni Osiris aparecieron por allí. Los egipcios al sol era el dios Iris, la luna Osiris. Ni el uno ni el otro. 3 días ni el sol y 3 noches ninguna luna. Los elementos de la naturaleza obedecen al Creador. Así que Dios en cada plaga estaba atacando y destruyendo la fe de los egipcios en sus falsos dioses. O sea que Dios ataca las creencias falsas de los egipcios. Bueno, no vamos a entrar en la muerte de los primogénitos, que eso lo podemos ver más tarde. Ahora mire una cosa, vámonos a las plagas del Apocalipsis. Cuando lo decíamos anteanoche, que la bestia Roma papal, el protestantismo de Norteamérica, hacen la ley dominical y los gobiernos la imponen, ¿verdad? Entonces, cuando sale la ley dominical, el pueblo de Dios abandona las grandes ciudades y se va a las fincas, pueblos pequeños, villas pequeñas. Debemos cultivar nuestros propios alimentos porque no podrá nadie comprar ni vender. Ahora bien, allí estaremos y predicaremos todavía el mensaje del segundo y del tercer ángel, de la caída de Babilonia, porque una vez que se firman las leyes dominicales, Babilonia dio el paso de pasar esa línea del no retorno. Decidió Babilonia, que Babilonia se refiere a lo que es todas las creencias falsas, toda esa conjugación de religión falsa, esoterismo, espiritismo, y las religiones están mezcladas con todas esas cosas. Entonces, la caída de Babilonia es cuando hacen las leyes, cuando el país de Norteamérica firma esa ley y el protestantismo da el paso definitivo de negarse oficialmente, haciendo una ley oficial del gobierno diciendo el día de guardar es el domingo, el día santo es el domingo. Definitivamente desecharon a Dios. Ya por escrito lo pusieron. Entonces, los ángeles declaran Babilonia, no hay nada que hacer, Babilonia va en caída. Entonces, los hijos de Dios que todavía están en Babilonia, entonces hay un llamado del Señor en Apocalipsis 18:4, donde dice, oí una gran voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados. ¿Cuál pecado? Deshonrar al santo, guardando el día del sol en su lugar. Ese pecado. Salid mío para que no participéis de sus pecados, ni tampoco recibáis parte de sus plagas. Entonces el pueblo de Dios que todavía queda en Roma papal y en las religiones protestantes apóstatas, inclusive en el espiritismo, abandonan la gran Babilonia y vienen a formar parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está predicando el mensaje del segundo ángel y también está predicando el tercer ángel que dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también beberá del vino de la ira de Dios. Es decir, si usted, querido amigo, ya tiene las dos posiciones claramente establecidas, la Biblia dice esto y las religiones falsas dicen esto, tienes que elegir qué vas a hacer. Igual, volvemos al primer paso del Edén. Dios dice no coma porque se muere, la serpiente dice coma que no pasa nada, no moriréis, seréis como Dios. Entonces ahí están las dos posiciones y otra vez tendremos que tomar la decisión del Edén. Es obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces solo el pueblo que tiene fe en Dios, con todas las probabilidades del mundo en contra, no podrás comprar ni vender, tendrás hay persecución para matarte, abandonar las comodidades por las que tanto has luchado y huir a las tierras rurales y luego a las montañas y a las cuevas a esconderte por tu vida. O sea, prácticamente perderlo todo, pero en este mundo, pero ganándolo todo para el nuevo reino que está a punto de comenzar. En ese momentico de la profecía, me han preguntado mucho en estos días de la cuarentena, hermano, ¿por qué punto de la profecía nos encontramos? Digo, depende de cuál profecía. Cada profecía te señala un punto. En ese momentico estaríamos en los pies de la estatua, prácticamente en la puntita del dedo, y ya ya la estatua se acabó, ya oro no hay, ya Babilonia es historia, Medo-Persa es historia, Grecia es historia, Roma es historia, y el mundo dividido ya prácticamente está llegando a su final, y estamos a punto de ver la roca que fue cortada no con mano humana y que golpeará la estatua en los pies. O sea, la segunda venida de Cristo es en nuestra época. Querido amigo, nosotros estamos en la última puntica, uñita del dedo pequeñito de esa estatua. Ahí estamos, ese es el punto de la historia. ¿Qué viene ahora? La piedra. Viene la segunda venida de Cristo. Pero previo a la segunda venida de Cristo, entonces el Señor envía las plagas.
las plagas son enviadas, y vamos a leer las de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 15, vamos a leer primero Apocalipsis 15, 1 y 2. Apocalipsis 15, 1 y 2. Dice de la siguiente manera. Apocalipsis 15, 1 y 2 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Así que ve los ángeles listos, cada uno con una plaga, y están listos para venir a la tierra, y en esas copas de las plagas se consuma la ira de Dios. Pero también a Juan le mostraron algo. Versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, Roma papal, sobre su imagen, protestantismo apóstata de Norteamérica, y su marca, el falso día de reposo, y el número de su nombre. El número de su nombre viene siendo el representante del Hijo de Dios en la tierra. Roma papal tiene como representante del Hijo de Dios en la tierra a alguien que no es el representante del Hijo de Dios en la tierra, porque no es el pontífice de Roma el que está representando a Cristo en la tierra, es el Espíritu Santo. Así que hay una falsificación. Entonces ahí tenemos el número de la bestia, Vicarius Filii Dei, el representante del Hijo de Dios, y de ese número sale el 666. Pero también el protestantismo tiene un falso representante del Hijo de Dios en la tierra. ¿Quién es el verdadero representante del Hijo de Dios en la tierra? El Espíritu Santo. Y en el protestantismo hay una falsa manifestación del Espíritu Santo con todos estos milagros falsos. ¿Por qué? Porque Jesús había anunciado que Satanás se engañaría aún si fuera posible a los escogidos con las señales que se le ha permitido hacer. Entonces Satanás ha falsificado la obra del Espíritu Santo con un falso don de lengua, milagros falsos, y eso lo dice ahorita aquí en Apocalipsis 16, que dice que son los espíritus de demonios, que versículo 14, Apocalipsis 16, 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen las señales y van a en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Así que en los grupos religiosos protestantes que predican que la ley fue abolida, que Cristo ya cambió la ley, que ahora es el domingo, entonces hay una falsa representación de la lluvia tardía, y ellos creen que eso es el derramamiento del Espíritu Santo y ven manifestaciones sobrenaturales, pero eso es falso. Acuérdate que cuando Cristo viene, ya Cristo desciende. En Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Búsqueme el domingo en toda la Biblia donde dice que es la voluntad del Padre que se guarde el domingo. No está, no existe. Pero, entonces, como el protestantismo predica eso, supuestamente, entonces se respalda con manifestaciones sobrenaturales, con manifestaciones sobrehumanas. Ellos dicen, aquí hay un mover, no entendemos qué está pasando. Esto es un mover, si algo se está moviendo, ellos no saben qué es, y dicen que es un mover, es el Espíritu Santo, entonces tienen don de lenguas, gente sanada, y entonces allí dice que no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora bien, ¿quiénes son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos? Los que dicen, lo que está en la Biblia es lo que yo hago. Y lo que ellos predican no está en la Biblia. Entonces dice que esas personas que solo dicen Señor, Señor, pero que no hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, luego dice el siguiente versículo, el 8, Mateo 7, 22, Mateo 7, 22 dice, muchos me dirán en aquel día se refiere al día de la segunda venida de Cristo, muchos me dirán a mí, o sea, ya a Cristo bajó, lo tienen al frente y dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, o sea, yo soy salvo porque yo hacía milagro, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre echaba demonio, en tu nombre profetizábamos, sé que yo soy tuyo, y Jesús le dice, no te conozco, nunca os conocí, dice, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ellos más bien lo que hicieron fue prestarse para que los demonios actuaran a través de ellos, para que Satanás actuara a través de ellos. Son maravillas que usted las ve por televisión, impresionantes, y gente cayéndose al suelo, y gente que antes no podía mover ni el brazo y ahora hace hasta aeróbicos, y tú dices, el Señor lo sanó, milagro, milagro. Sí, pero vamos a preguntarle a ellos,
Vamos a preguntarle por textos bíblicos, pregúntale por el día de la expiación, a ver qué saben de eso. Pregúntales por el mensaje de los 3 ángeles, pregúntale por el significado de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, pregúntale por el significado de la bestia, pregúntale por las profecías de Daniel. No, 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 no. Sus profecías es, el Señor me ha mostrado que tú te vas a casar con un hombre muy guapo y te vas a vivir en el exterior. Ay, sí, bueno, ya Dios me anunció que mi príncipe azul ya está cerca. Y eso para ellos fue profecía. Y llega a la casa diciendo, hoy me profetizaron, hoy me profetizaron. Sí, pero ¿por qué no te profetizan Apocalipsis del 1 al 22? Entonces, ellos están distraídos con las señales. Y ya la Biblia lo avisó. Apocalipsis 13, del 11, el 12, 13 dice, y la imagen de la bestia dice, y hará grandes señales. Se le permitió hacer señales, aquí lo dice, y se le, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. El 13, Apocalipsis 13, 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo delante de las sombras. O sea, hay tantos textos que relacionan los milagros del tiempo del fin con una falsificación, pero resulta que esos milagros son la garantía de que las religiones protestantes aseveran ser la iglesia verdadera. Y no sé si es que no lo han leído o no lo quieren leer, que la Biblia dice, tenga cuidado, porque Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Y falsos cristos y harán milagros. Entonces, decir Señor, Señor, entrar al reino del cielo, no, es el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, los ángeles están listos para traer las 7 postreras plagas, Apocalipsis 15:1, y en el 2 dice, pero va a haber un grupo de vencedores. Va a haber un grupo que a pesar de esto va a llegar al mar de vidrio y va a llegar allá al reino de los cielos y estará de pie. ¿Quiénes? Los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Ahora bien, el nombre también representa carácter, porque queridos amigos, tú puedes estar en la iglesia, pero tener un carácter de rebelión a Dios, aunque estés en la iglesia. Y la bestia tiene un nombre que es un nombre blasfemo, es quitar la palabra de Dios para poner su propia palabra. Así que nosotros no solamente tenemos que vencer papado, protestantismo, domingo, también tenemos que vencer el carácter de rebeldía que todavía podemos tener en nuestros corazones, un carácter que dice la Biblia, el papado dice, bueno, la Biblia dice sábado, pero yo opino que el domingo es más bonito porque es el día de la alegría de la resurrección. ¿Ok? Eso dice el papado y el protestantismo. Y tú puedes estar en la iglesia de Dios y decir, bueno, la Biblia dice que yo no debo comer tal cosa, pero yo opino que tal cosa. Entonces, algunos me han mostrado textos donde explican que la escritora cristiana Elena de White dice, ella escribió esto, que decía, esto no se debe hacer. Pero es que lo que pasa es que hay que entender que en la época de Elena de White pasaba esto, y entonces, lógicamente, ella decía que no. Pero hoy en día ya no es así. Y estás haciendo lo mismo del papado. Estás quitando la palabra de Dios, la inspiración divina, para quitar los argumentos de Dios y poner tus propios argumentos. Así que tú encuentras muchos hermanos diciendo, la Biblia dice tal cosa, pero yo opino tal otra. Y están en la iglesia. Así que la cuarta victoria, bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, es el nombre de la bestia. Hay que vencer el carácter. Hay que vencer en carácter. Eso es importante. Y eso es lo que le pasó a Jacob. Anoche vimos que ya Jacob estaba en la plena persecución, ya su hermano lo venía a matar, venía con 400 hombres, dice, y voy a morir en pecado. Y en el último momento se reencuentra con Cristo, se le aferra y le dice, bendíceme. Bendíceme. ¿Y cómo es bendecir? Dios lo bendice transformándolo. Ya no vas a ser más un engañador, vas a ser el que vence con Dios. No te llamarás más Jacob, te vas a llamar Israel. Y le cambió el carácter, el nombre representa carácter. Así que la victoria de la bestia, listo, ya abandonaste Roma papal hace tiempo y ya tú sabes que ningún engaño de Roma papal está en tu vida. Y la imagen, ya tú abandonaste los engaños del protestantismo. La marca, ya tú dices, no, el domingo nada que ver, es el santo sábado, todo va bien por ahí. Pero la cuarta victoria es el número de su nombre. Hay que vencer con el nombre, o sea, el carácter debe ser transformado para que nos parezcamos a Cristo. Y en esa cuarta pelea es que estamos todos ahorita, porque todavía tenemos nuestro carácter, no está del todo santificado. Bueno, entonces dice que están de pie con arpas y cantos. O sea, la Biblia dice, van a venir las plagas terribles, pero va a haber un pueblo victorioso allá en el mar de vidrio. Así que, ¿cuántos están felices? Porque a pesar de los terribles acontecimientos de las plagas, el Señor enseguida nos garantiza, pero va a haber un pueblo que va a llegar allá. Bueno, ahora mira una cosa. ¿Cuántos de ustedes
creen que van a estar en el reino de los cielos, están en el mar de vidrio. No te sorprendas, querido amigo, no te sorprendas si cuando estemos allá, delante del trono, con las coronas, con las vestiduras blancas, ropa de gala, adorando a Dios, de repente Juan, el revelador, Juan, el que escribió el Apocalipsis, se te acerque y te diga, yo te conozco, yo tu cara la he visto, y tú le digas, no, señor Juan, usted no me puede conocer a mí, es que yo viví en Colombia, yo viví en España, en el siglo XXI, y usted vivió 2000 años antes que yo. No, usted no me puede conocer a mí, vivimos en dos épocas diferentes. Pero Juan diga, no, no sé, pues tu cara yo la conozco, yo te he visto en alguna parte, no me acuerdo dónde, pero de repente Juan un día diga, ¿sabe qué? Ya me acordé dónde te vi, yo te conocí a ti antes de hoy. ¿Cómo? No se puede. Dice, sí, es que yo cuando tuve la visión de la gran multitud delante del trono con arpas allá de pie, los que habían alcanzado la victoria, yo te vi a ti, tú estabas en primera fila. Así que tú no sabes, querido amigo, que Dios ya le mostró a Juan en el Apocalipsis que hay un pueblo remanente que llegará a pesar de los terribles eventos que se acontecerán en la tierra, los terribles eventos que el cielo desencadenará sobre la tierra, todo en aras de la liberación del pueblo de Dios. ¿Ok? Así que ahora sí vamos a ver las plagas del Apocalipsis. La primera plaga. ¿Qué hacían las plagas de Egipto? Desenmascarar los engaños de Satanás, las creencias falsas, una por una fueron desenmascarando hasta que los egipcios, convencidos de que todo había sido una mentira y que sus creencias no tenían fundamento, que el Dios verdadero era el Dios de Israel, entendieron que la verdad la tenía Israel y ellos habían estado equivocados. Ahora bien, ¿qué harán las plagas del Apocalipsis? Pues lo mismo. Vamos a ver la primera plaga, Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. ¿Por qué la voz sale desde el templo? Es la voz de nuestro intercesor, es Cristo Jesús. Cristo Jesús le había dicho a los ángeles, detengan los vientos, no suelten los vientos, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Así que los juicios divinos habían estado retenidos porque el comandante de la hueste angélica, que es nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, los tenía detenidos. ¿Por qué? Porque él todavía estaba haciendo la intercesión. Pero cuando nuestro intercesor termina de interceder y el tiempo de gracia se acaba, entonces Jesús dice, ahora sí, vayan, suelten los juicios de Dios sobre la tierra. Ya el pueblo de Dios ha sido completado. ¿Y cómo fue completado? El Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿Y qué eran lo que ellos hacían para ser salvos? Según Hechos 2:41. Y todos los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron 3,000 personas ese día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pueblo de Dios debe predicar, la gente sincera, las ovejas que son del Señor, que no están en este redil, entonces esas personas escuchan el evangelio, ¿verdad? Y lo aceptan. Entonces, habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellado. Una vez que fueron sellados, entonces la persona por creer es bautizada. Y al ser bautizada es añadida. ¿Dónde es añadida? Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Hermano, Dios siempre ha reunido a su pueblo en un sitio para ser salvo. ¿Dónde los reunió para el diluvio? Dentro del arca. El que creía se metía al arca. Nadie decía, yo creo, Noé, yo creo todo, pero yo no me meto en el arca. O sea, hey, si tú dices que crees y no te entras al arca, pues tú no crees en realidad. Porque toda creencia va respaldada por una acción. Creencia es un acto mental que mueve a una acción física. Usted cree, entonces entra al arca. Solo creyeron 8 entraron al arca. El resto no creyó, ¿verdad? En Egipto viene la muerte de los primogénitos. La única manera que no mueran sus primogénitos es tomar un cordero macho de 1 año sin defecto, sacrificarlo y poner la sangre en la pared de la terraza, allí en el dintel y en los 2 postes de la puerta. O sea, esa creencia tiene que ser manifestada mediante un acto físico visible. Así que todos los que creyeron hicieron lo de la sangre. El que dijo, yo creo, sí, yo creo, pero yo no voy a matar cordero. O yo creo, yo mato el cordero, pero yo no voy a poner la sangre en la puerta. No, no, no. Si no lo hizo, pues el ángel entró y mató a los primogénitos en esa casa. Así que Dios siempre, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios va a destruir Sodoma? Sí, entonces salga de Sodoma. Entonces, todos los que creen, esa creencia va seguida de un acto, ¿verdad? Y ahí está. En Jerusalén, los que creen en Jesús, cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, huid a los montes. Cuando los romanos se fueron después de 4 años horribles,
Entonces, cuando la tropa romana se retiró, los que le creyeron a Jesús salieron y se fueron a los montes. Los romanos regresaron y arrasaron con todo. ¿Quiénes se salvaron? Los que creyeron. O sea que siempre la creencia, Dios espera un acto que demuestre la creencia. Dios cree en nosotros, nos ama tanto, vino a la cruz y murió por nosotros. ¿Qué tal que Jesús diga, sí, yo los amo mucho y yo creo que ustedes valen mucho, pero yo no voy a morir por ustedes en la cruz? No, hasta allá no llego. O sea, entonces no, pero Jesús, su creencia y su amor por nosotros lo llevó a un acto físico y vino a la cruz. Y muchos de nosotros hoy se nos dice lo mismo. Los dice, bueno, entonces dice Hechos 2:41, los que recibieron su palabra, creencia, fueron bautizados. Y entonces ese acto de ser bautizado, el Señor poco a poco está reuniendo a su pueblo. Por eso dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Así que ese es el acto físico, real, que demuestra tu creencia. Es lo que Dios pide para hoy. Dios siempre ha pedido algo. Eso es lo que pide para hoy. Ahora bien, Apocalipsis 16. Oye una gran voz del templo. O sea, el intercesor dice, terminamos, Padre, hecho está consumado. Listo, ahora sí, vayan a la tierra, que ya el pueblo de Dios está completado y sellado. Y además están en el libro. Y entonces en el libro están todos los que llevaron sus casos a Dios, los que le entregaron su vida al Señor, los que vinieron a Cristo. El que no vino a Cristo, el nombre no está en el libro. Es como cuando estamos en la iglesia y siempre uno llama, ¿quiénes quieren? Colóquese de pie. Entonces algunos, ay, no, me da miedo, no, yo no me coloco de pie, se quedan ahí sentaditos. Entonces unos se colocan de pie, otros se quedan sentados. Y uno le dice, vengan aquí adelante para orar con ustedes. Y la gente pasa al frente. Es decir, abandonar el grupo para ir adelante diciendo, soy de Cristo y lo estoy confesando ante el universo, ante los demonios que están por aquí chismoseando para que sepan que yo soy de Cristo, que mi vida se la entrego al Señor, ya saben lo que les espera, porque ahora el Espíritu Santo viene para mi vida y te voy a vencer a ti. Entonces el Señor espera, y fíjate que esas decisiones y esas personas que pasan al frente y luego deciden me quiero bautizar y van y son bautizados y con ese acto de fe sus pecados son perdonados y sus nombres son escritos en el libro de la vida del cielo. Entonces algunos no, que por miedo, que me da pena, que otros, y excusas pueden haber las que sea, pero se quedan sentados, no vinieron al frente, no se bautizaron, no hicieron el acto. Entonces, ¿cómo esperas que tu nombre esté escrito en el libro? ¿Verdad? Bueno, entonces el ángel que detuvo los juicios, el intercesor, ahora dice, ahora sí, pueden ir, vayan y derramen las 7 plagas. Dice aquí, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Queridos amigos, lo que está sucediendo aquí es que una de las creencias más fuertes del mundo apóstata de hoy son los falsos milagros. Los falsos milagros. ¿Cómo se hacen los falsos milagros? ¿Cómo dice que Satanás hará grandes señales y prodigios? Hará milagros. ¿Cómo es que estas personas le dicen a Jesús, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, los milagros eran reales. Los milagros eran reales. La cosa es cómo los hicieron. Resulta que, ¿cómo Satanás puede hacer un falso milagro? Resulta que imagínate que viene un ser invisible, y te pone una cadena invisible y te queda todo engarrafado allí y te deja todo atado y te pone un candado invisible y él se guarda la llave invisible. Y te llevan al médico y van al doctor y te hacen tratamiento y no hay remedios, no han podido ni siquiera saber qué es lo que tiene. Entonces lo llevan a una iglesia de estas que predican doctrinas falsas. Y entonces oran, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a reprender. Entonces cuando oran, ¿verdad? En el nombre de Jesús es sano. Viene el ser invisible, con la llave invisible, quita el candado invisible, ¡tum! Y ya, oh, mira, ya puedo mover el brazo. Y usted lo ve saltando por la tarima. Y todo el mundo tan bonito, Dios lo sanó. Pero van a ir a vivir en apostasía, van a vivir guardando falsos días de reposo, creyendo doctrinas falsas, mandamientos de hombres, pero Dios los sanó. ¿Cómo así? En primera de Juan 2:4 dice, si alguno dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fíjate tú. Por eso Jesús dice, no os conozco, apartad de mí, hacedores de maldad.
Entonces lo que sucede con los falsos milagros es que Satanás venía obrando un engaño porque eran milagros mentirosos. ¿Cómo lo hace? Satanás puede producir una enfermedad. Te pregunto a ti, ¿Satanás puede producir una enfermedad, sí o no? ¿Quién enfermó a Job? Satanás. Satanás le trajo a Job era como una sarna, algo que, uy, horrible. Eso se lo trajo fue Satanás. ¿Satanás puede enfermar a una persona? Sí. La Biblia registra que una vez Jesús la gente vino para que Jesús lo sanara en una sinagoga. Y una señora que estaba encorvada, que no se podía enderezar, dice que Jesús extendió su mano y la sanó. Entonces, el dirigente de la sinagoga dijo, ¿por qué violan el santo sábado? Los fariseos no tenían un verdadero concepto de cómo se guardaba el sábado. Entonces, él regañó a la gente que por qué, que eso era violar el sábado. Pero Jesús dijo que el sábado es lícito hacer el bien. Entonces Jesús le dijo a este fariseo, le dijo, hipócrita, el día sábado tú desatas el buey o al asno para que vaya a beber agua. Y yo no iba a desatar a esta hija de Abraham que Satanás la tenía atada por 18 años. O sea, la enfermedad que ella tenía se la había producido ¿quién? Satanás. Dice, no iba yo a soltar a esta mujer hija de Abraham que Satanás la tenía atada por 18 años. Entonces, ¿Satanás puede producir enfermedades? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le dice, ok, Satanás, has engañado a la humanidad, al mundo protestante, con las señales y maravillas y prodigios, ¿verdad? ¿Cómo? Tú los enfermas, tú los sanas. Ok, ahí te los voy a enfermar yo. Pum, y manda la plaga. Sánalos. Entonces, por ejemplo, mira lo que dice aquí en Deuteronomio 29, versículo 22. Deuteronomio 29, 22. A ver. A ver, 28, 22. Deuteronomio 28, 22 dice, no 29, 28, Deuteronomio 29, 28, 22 dice, y Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Entonces está hablando de que Dios también puede producir enfermedades, claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Satanás produce unas afecciones de salud y como fue el que las produjo, luego con sus falsos ministros vienen a supuestamente hacer un milagro en el nombre de Cristo. Entonces Satanás los enferma, Satanás los sana. Llega Dios y dice en la primera plaga, vamos a mandarle una úlcera dolorosa y pestilente a todos los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces Dios desenmascara el error de los falsos milagros. Tú los enfermas, tú los sanas. Ahora te los voy a enfermar yo. Trata de sanarlos. En el libro Conflicto de los Siglos dice en esa parte que vendrán las multitudes a los ministros que tantas veces han obrado milagros ante sus ojos. Primera sorpresa, encuentran que los ministros también tienen las úlceras, también están enfermos. Y ellos comienzan a orar, Señor, reprendo espíritu de enfermedad. Ellos comienzan a orar en posición de mano y la úlcera no se va. Y esta vez oran y todo, pero no hay milagros. Entonces la pregunta es, ven acá, ¿por qué antes sanaban y ahora no sanan? Y ya la gente comienza a percibir que algo raro está pasando. Cada plaga comienza a destruir una creencia. Hasta hoy, todavía la teología actual no ha descifrado todas las plagas. No lo ha hecho. No hay explicaciones todavía que nos digan el segundo ángel, versículo 3, derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser que había en el mar. ¿Por qué? Porque las plagas no están escritas en lenguaje literal. O sea, el Apocalipsis no está escrito en lenguaje literal. Tercer ángel sobre los ríos y también los ríos se cubrieron de sangre. Bueno, sí puede ser muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas con muchas enfermedades y gente muriendo en cantidades alarmantes. Cuarto ángel, versículo 8, derramó su copa sobre el sol. ¿Qué es lo que impusieron en el tiempo del fin con la ley dominical? Pues el día del sol, el cual le fue dado quemar a los hombres con mucho fuego. Entonces, pusieron el día del sol, entonces el sol, el que tanto veneran, ahí le está quemando. Quinto ángel, esta plaga está destinada solo para la sede de Roma papal.
O sea, imagínate, una plaga únicamente para la sede de Roma papal. Quinto ángel, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Por qué? Porque saben que ellos mismos han sido engañados y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Es decir, ¿por qué no hay arrepentimiento? Porque el que produce el arrepentimiento es el Espíritu Santo y ya el Espíritu Santo se retiró. Ahora viene la sexta plaga. Esta sí tiene una clara explicación. Nosotros, yo en lo personal tengo bien clara la primera, la quinta, la sexta, pero las otras no las tenemos muy claras todavía porque no podemos dar un texto, una explicación, ¿verdad? Porque no sabemos literalmente los mares se convertirán en sangre o todos los seres vivos morirán por algún tipo de pronto calentamiento global. Dicen los científicos que si la temperatura del mar llegara a subir 2 grados no más, morirá el plancton, morirá el plancton. Y resulta que el plancton es el alimento de muchas especies del mar. Las ballenas, por ejemplo. Las ballenas. Entonces, ¿qué pasa? Morirían, al acabarse el plancton, morirían todas las ballenas. Al morir las ballenas, mira lo que pasa, se comienza a romper la cadena alimenticia del mar, se acaban las ballenas, no queda ni una ballena, entonces los animales que se alimentaban de las ballenas también comienzan a sucumbir y los que se alimentaban de eso también comienzan a sucumbir hasta que poco a poco las especies todas comienzan a desaparecer. Es decir, dice que el mar se volvió, todos los seres vivos del mar murieron. Podría ser, pero yo sí tengo clara la sexta. Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Esto nos lleva a la antigua Babilonia. El Éufrates quedaba en Babilonia. Entonces el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Resulta que Babilonia hoy es la gran coalición global de todas las creencias falsas del mundo, pero en su gran mayoría de Roma papal. Entonces el papado, ¿verdad? La gran Babilonia de hoy, pero ahora unido con el protestantismo, unido con el esoterismo, porque si ustedes miran bien, hay mucho de esoterismo mezclado con las religiones. Entonces esa es la gran Babilonia, por eso le llaman la gran Babilonia. Babilonia viene de Babel, y Babel fue confusión. Entonces, ¿qué sostiene a Babilonia hoy? Las aguas, el río. La antigua Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor, era una ciudad construida de una manera muy inteligente. Estaba la muralla que unía, guardaba toda la parte urbana, luego venían los campos de cultivo, pero había otro cerco de muralla y los campos de cultivo estaban protegidos por una muralla, y luego venía otro cerco de muralla que protegía todas las villas de veraneo, los campos de vacaciones, las fincas, todo eso, y el río Éufrates entraba y circulaba por toda la ciudad. Ellos hicieron canales de tal manera que la ciudad tenía agua, tenía regadíos, canales de riego, sus cultivos eran hermosos, los jardines colgantes de Babilonia, no puede haber jardines donde no hay agua, así que cuando los ejércitos llegaban a rodear la ciudad de Babilonia, así como a Jerusalén, sitiarla y esperar que se les acabe el alimento y el agua, eso nunca iba a pasar, porque el río lo tenían dentro de la ciudad y los cultivos también estaban dentro de la ciudad. Entonces Babilonia decía, yo estoy sentada reina y nunca veré llanto, o sea, nunca seré destruida. Pero vino Ciro, ¿y qué hizo Ciro? ¿Cómo después conquistaba Babilonia? Porque Ciro, el general de los medopersas, le da la orden a los soldados que desvíen el Éufrates. Es como decir desviar el río Magdalena, o sea, es un río grande. Así que, pero esta tropa no tuvo ningún problema en cumplir la orden de su general. Vamos a desviar el río. El río fue desviado, tomó otro curso y por la parte donde el río entraba, por ahí entraron las tropas, abrieron las puertas principales y entró el resto del ejército y conquistaron Babilonia. ¿Cuándo cae Babilonia? Cuando las aguas se secaron. ¿Cuándo caerá la Babilonia actual, la Babilonia espiritual, la Babilonia formada por Roma papal, protestantismo, apóstata, espiritismo, todos los poderes, las religiones falsas? Caerá cuando las multitudes, que son las muchas Apocalipsis, Apocalipsis 17:15 dice, las aguas son muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. ¿Cuándo cae la Babilonia actual? La Babilonia actual, su fortaleza es que las multitudes la apoyan. Tiene multitudes de gente que
respaldan sus creencias y militan en esas creencias. Entonces, su fortaleza no está en la verdad que predican, sino en las multitudes que lo siguen. ¿Qué va a pasar? Que ya para la sexta plaga, las 5 primeras plagas han desenmascarado todas las creencias falsas. Las multitudes descubren que han sido engañadas, y entonces las multitudes abandonan a Babilonia. Las multitudes abandonan, las multitudes se van, ya no siguen a estos dirigentes, ya no los siguen. Se seca el Éufrates, o sea, se secaron las aguas y al no haber aguas ya Babilonia no es fuerte, ya Babilonia pierde poder. Y entonces cuando las multitudes ya no crean más las enseñanzas del papado, las enseñanzas de los ministros protestantes que solo porque hacían milagros ya creían que era de Dios, pero que no predicaron la verdad de la Biblia. Y cuando ya las multitudes, por las plagas que han caído, han sido desenmascarados todos estos engaños, entonces las multitudes abandonan, pero abandonan el error siendo ya muy tarde, porque el tiempo de gracia se cerró antes que cayera la primera plaga. Ahora bien, este abandono de las masas está registrado en Apocalipsis 17, cuando habla de la condenación de la gran ramera. La caída de la gran Babilonia y la condenación de la gran ramera es el mismo evento bajo 2 símbolos diferentes. Dios representa las religiones apóstatas como la gran Babilonia y también como la gran ramera. ¿Qué es una mujer ramera? Acuérdate que mujer representa iglesia. Entonces, iglesias, mujer que se fue con otro hombre, mujer que fue infiel con otro. El esposo es Cristo, la esposa es la iglesia, pero esta iglesia tiene otros amantes, es decir, se va con otros. No cree lo que dice su esposo, cree lo que dice el otro. Entonces dice en Apocalipsis 17, refiriéndose ahora en el caso este específico a la Unión Europea. ¿Por qué se refiere a la Unión Europea? Porque son los 10 cuernos. Los 10 cuernos de la bestia, me devuelvo un poquito, en Daniel capítulo 7, versículo 23, dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos. Eso se refiere al Imperio Romano. Versículo 24, Daniel 7:24 dice, y los 10 cuernos de la bestia representan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Entonces, cuando el Imperio Romano cae, toda Europa, que era territorio del Imperio Romano, se convierte en fracciones, y esas fracciones fueron ocupadas por 10 reinos, que fueron ostrogodos, visigodos, érulos, lombardos, burgundios, alamanes, anglosajones, suevos, vándalos, 10 pueblos bárbaros. Esos 10 pueblos se llaman Portugal, España, Francia, Inglaterra, Suiza, Alemania, Italia. Entonces, hoy sería Europa. Europa en la Edad Media, toda Europa apoyó al papado. Toda Europa fue del papado. O sea, la bestia heredó el territorio del imperio. Entonces, mira lo que se refiere ahora en este caso a la Unión Europea. ¿Qué dice Apocalipsis 17? Versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es decir, se refiere a que el poder de estos países, hoy en día la Unión Europea no está muy fuerte, Europa está debilitada. Inglaterra decidió salir de la Unión Europea porque es como el hermano mayor trabajando para sostener 15 hermanos menores. Entonces dijo, no, a mí esto no me rinde, a mí no me sirve esta unión, yo mejor me quedo aparte y yo no tengo por qué estar trabajando para sostener todo este pocotón de gente. Entonces Europa ahorita mismo no tiene una fortaleza, ¿verdad? No tiene una fortaleza. Europa está como Latinoamérica más bien. Pero entonces dice, versículo 13, Apocalipsis 17:13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, los 10 cuernos le entregan su poder y su dominio, ¿verdad? Dice, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, cuando la bestia se fortalezca nuevamente y el papado vuelva a tener poder en el tiempo del fin, la Unión Europea dice, yo la apoyo, y todos los países de Europa apoyarán a la bestia y darán su reino y su poder a la bestia. Ahí la están apoyando. Y la bestia, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El papado fortalecido. Eso es lo que estamos a punto de ver en nuestro tiempo. Lo que viene de la profecía es ver a un papado triunfante, un papado fortalecido, un papado que logra lo que quiere, impone el domingo, tiene a Estados Unidos en una mano, a la Unión Europea en la otra y domina todo y todos orgullosos del poder del papado de nuevo. Pero dice aquí, versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá.
Esto de pelear contra el Cordero no significa, como una vez alguien me dijo, que es que cuando aparezca la nube donde viene Cristo, van a lanzar misiles nucleares para atacar esa nube porque creen que son alienígenas. No, 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 no. La Biblia está escrita en otro contexto. Pelearán contra el Cordero. ¿Cómo pelearán contra el Cordero? Cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, dice en Hechos capítulo 9, que yendo por el camino de Damasco, una luz muy potente a pleno mediodía lo lanzó al suelo. Y de la luz más brillante que el sol, dice que el sol parecía una velita al lado de esta luz. Una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? No, así no le dijo. Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? Tampoco le dijo así. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? O sea, Saulo puede haber dicho, no, yo no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a la gente esa. Pero Jesús le hubiera dicho, es que lo que es con ellos es conmigo. Lo que tú haces a estos mis pequeñitos, a mí lo estás haciendo. Así que cuando dice en Apocalipsis 17, 14, pelearán contra el Cordero, es que Roma papal y el protestantismo, los países civiles, todos estos poderes, al aprobar estas leyes, al crear mandamientos de hombre que anulan la ley de Dios, están peleando no contra Alberto Lascarro, no contra la iglesia adventista, no contra los pastores, están peleando contra el dueño de esta palabra. Esto cuando yo nací ya estaba, esto no me lo inventé yo, esto es del Señor, es su palabra, son sus mandamientos. Así que la cosa es con él, no con nosotros, ¿verdad? Si tienes que argumentar algo en contra, habla con Dios. Un predicador recientemente le escuché un tema que me pareció muy interesante y él decía que hablando con un protestante que porfiaba por el domingo, entonces él le dijo, ¿sabes qué? Mejor esperemos que Cristo venga. Esperemos que Cristo venga y cuando Él venga se sabrá quién estaba equivocado. ¿Está bien? Porque ni yo te voy a convencer ni tú me vas a convencer. Pero solamente te digo una cosa, le dijo él. Yo solo sé que si Cristo viene y me pregunta, ¿por qué insististe en guardar el sábado si yo lo cambié para domingo? ¿Por qué tú seguías guardando el sábado? Entonces dice, yo le diré a Cristo, porque en la creación en Génesis tú dijiste que tú habías creado todo en 6 días y en el 7º descansaste y lo diste tu bendición y lo santificaste. Por eso. Y luego en el Sinaí tú dijiste acuérdense y dijiste que guardaran ese mandamiento. Y cuando tú viniste a la tierra, tú guardaste ese día. María, la Virgen María, tu madre, guardaba el sábado. Pedro, los apóstoles, Pablo, todos guardaban el sábado. Tú dices en Isaías 66, 22 y 23 que en los cielos nuevos y en la tierra nueva que yo hago, así como permanecerán delante de mí, dice, permanecerá vuestra descendencia, vuestro nombre. Y allá en el reino de los cielos, de mes en mes y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí. Señor, yo guardaba tu santo sábado porque en toda tu Biblia tú decías por todos lados que había que guardar el sábado. Por eso lo guardé. Ahora bien, le dice él al amigo, ok, vamos a suponer que Cristo viene y te pregunta a ti, ¿por qué insististe en guardar el domingo si yo nunca cambié el sábado? ¿Qué versículo le vas a mostrar? Yo le mostraré todos esos versículos. ¿Cuál le vas a mostrar tú a Jesús? No, Señor, yo guardo el domingo porque es que tú dices en tu palabra. ¿Qué versículo le vas a mostrar a Jesús? No existe. Así que este hombre se quedó bastante pensativo. Así que cuando dice pelearán contra el Cordero, es pelearán a través de las leyes, los decretos de muerte que están haciendo contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Contra los guardadores del sábado. Así que esta guerra no es contra nosotros, es contra el dueño de la ley, es contra el Rey y soberano Cristo Jesús. Pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿tú estás con Él? ¿Tú estás con Él? Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Pregunta, voy terminando. ¿Eres llamado? ¿Eres elegido? ¿Quién te llama? Él. ¿Quién te elige? Él. Así que llamados y elegidos depende de Dios, pero ser fieles depende de ti. Así que los que están con Él son llamados porque Dios nos llama, elegidos porque Dios nos eligió, pero ya ser fieles, Él quiere que nosotros seamos fieles. Es a nosotros lo que nos corresponde la decisión de ser fieles a Él. Estamos en el Apocalipsis ya terminando con las plagas y Él habla de fidelidad, fieles. Y yo no creo que una persona sea fiel cuando toma argumentos humanos para guardar un día que en ninguna parte de la Biblia apoya. Ahora bien, ahí está la Unión Europea apoyando, ¿verdad? Estos 10 cuernos le dan su poder, su reino y su autoridad a la bestia. Pero ¿qué pasa? Cuando vienen las plagas,
vienen las plagas del Apocalipsis y cada plaga va desenmascarando los engaños de las pseudo verdades o las falsedades con las que han engañado espiritualmente a la humanidad. Roma papal por un lado, el protestantismo apóstata por el otro, el espiritismo por el otro. Entonces dice el versículo 16. Bueno, el 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto son muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Esas son las muchas aguas. Ese es el río Éufrates que apoya a la gran Babilonia. Babilonia está sentada sobre muchas aguas, es decir, está apoyada por la opinión popular. La gran mayoría los apoya. Ahora dice el 16, después de que caen las plagas, se desenmascaran los errores, se descubre que son engañados. Entonces dice el 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpliesen las palabras de Dios. Es decir, en últimas, todo esto ha sido el plan de Dios. Ellos decidieron rechazar a Dios, entonces Dios los abandona porque Dios no obliga a nadie. Entonces, al quedar ellos expuestos sin la protección de Dios, los demonios llegaron a influir en sus mentes para que creyeran la mentira. Entonces, lo que las multitudes van a hacer en la sexta plaga, cuando las aguas se secan, es que no solamente abandonan a la gran Babilonia, sino que se devuelven. En este libro, Conflicto de los Siglos, esta tarde les voy a dar el texto. Esta tarde tendremos una sección de preguntas y respuestas. A las 3 de la tarde y vamos a tener conciertos maravillosos con personas invitadas de distintos países, así que no lo pierdan. Les tengo el texto para esta tarde en la sección de preguntas y respuestas, donde dice en el libro Conflicto de los Siglos, dice que las multitudes con ojos desorbitados, llenos de pánico, al verse engañados, al descubrirse engañados, se lanzarán multitudes contra los ministros y los prelados que los engañaron. Y dice, y los destrozarán, se lanzarán como demonios y destrozarán a esas personas. O sea, el pánico los llena de que saben que están perdidos porque rechazaron la verdad. Esa es la sexta plaga. Estos engaños, dice la Biblia en Apocalipsis 16, 13 y 14, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Es decir, estos poderes actuarán al unísono en el tiempo del fin. Dragón, el espiritismo, Satanás, él mismo actuando a través de apariciones falsas. El dragón, la bestia, Roma papal, y el falso profeta, el protestantismo. Los tres espíritus inmundos son demonios los que los están dominando. A manera de ranas, pues son espíritus de demonios. Ellos son los que hacen las señales y los milagros y van a los reyes de toda la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día, el Dios Todopoderoso. Y aquí viene el aviso, Apocalipsis 16, 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón es un nombre simbólico donde en el tiempo de la antigüedad se coaligaron los reyes paganos, se unieron todos para juntos al unísono acabar con Israel. O sea, es la coalición de los reinos apóstatas, se hicieron alianzas para juntos acabar con el pueblo de Dios. Eso fue el Armagedón de la antigüedad, lo que está diciendo que en el tiempo del fin se unen, ya olvidan sus diferencias, vamos a unirnos, pero el único que no se une es el pueblo de Dios, porque ellos tratan de hacer alianzas, hacer alianzas humanas para poder atacar al pueblo de Dios. Cuando Jesús fue juzgado en el Sanedrín, dice que Herodes y Pilatos eran enemigos, pero el día del juicio de Jesús se volvieron amigos. Ese día se amistaron otra vez. Ahí está Herodes por un lado, Pilatos por el otro, el Sanedrín por el otro, juntos para crucificar a Jesús. Igual va a pasar en el tiempo del fin. Los poderes civiles, el poder de Roma papal, los pastores protestantes que defienden todos como el domingo como día de guardar. Bueno, y esa es la sexta plaga. Entonces viene la séptima. Resulta que en Éxodo, en las plagas de Éxodo, la última plaga la hace el mismo Cristo. Si usted lee Éxodo 11:4, dice, y Jehová dijo a Moisés, a la medianoche yo descenderé y pasaré por todas las calles de Egipto y morirá todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el hijo de Faraón que se siente en su trono hasta el hijo de la sierva que está atrás del molino. Yo Jehová, ¿verdad? Entonces, en Éxodo 11,
versículo 4, está que la última plaga, o sea, en todas las plagas Dios manda cosas, mandó sangre, mandó ranas, mandó piojos, mandó úlceras, mandó moscas, mandó langostas, mandó granizo, mandó tinieblas, pero la última, él no manda algo, él mismo viene en persona a ejecutar la última plaga, ¿verdad? Y mira tú que dice en Éxodo 12, versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Heriré sí, de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Ahora, ¿qué es lo único que le va a servir al Señor en las plagas para diferenciar a su pueblo? Un sello. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá plaga de mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Es decir, antes de los juicios de las plagas vino un sellamiento. Entonces el Señor siempre diferenció entre su pueblo y los que no eran de su pueblo. Entonces hoy el sello es el sábado. El Señor por eso dice que no puede mandar los juicios hasta que no se termine el sellamiento. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Cuando vengan los juicios de Dios, el pueblo de Dios ya fue sellado. Por eso la promesa del Salmo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará ni plaga tocará tu morada, ¿verdad? Entonces ahí está el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Quiero terminar diciéndoles que entonces, igual que en Egipto, él mandó unas plagas mandando cosas, pero la última plaga, él desciende en persona a ejecutarla. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, las primeras plagas, Dios manda cosas, pero en la séptima plaga, él desciende personalmente a ejecutarla. Entonces, por eso dice que la copa se derrama en el aire y una voz del cielo del templo dijo, hecho está, o sea, se terminó el tiempo y ahora viene la ejecución de los impíos. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Estos eventos cataclísmicos de voces, truenos, relámpagos, terremotos, todo, están en la séptima plaga, en la séptima trompeta y en el séptimo sello. Es decir, siempre es el evento culminante de la secuencia de 7. Entonces, en el séptimo sello termina con la segunda venida de Cristo, voces, truenos, relámpagos, terremoto. Séptima trompeta, voces, truenos, relámpagos y también terremoto. Y la séptima plaga. Es en sí los eventos cataclísmicos de la segunda venida de Cristo. Mira lo que dice el versículo 20, Apocalipsis 16, 20. Dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Es decir, el gran terremoto arrancó cordilleras enteras, quedaron grandes cavernas abiertas porque la cordillera completa fue arrancada. Saben que la venida del Señor será algo tan terrible y los eventos sobre la tierra serán tan terribles, las ciudades serán arrasadas, no va a quedar ninguna ciudad en pie. En el libro de Jeremías, dice que todas las ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Entonces no quedará nada en pie. Mira la tierra, no había hombre, no había nadie quedado en pie, los hombres se habían ido, nadie había quedado. Entonces, la segunda venida de Cristo arrasa todo el planeta. Es la séptima plaga. En sí, la segunda venida de Cristo es la séptima plaga. Pero yo no me quiero enfocar en esos eventos terroríficos del día que Cristo venga. Lo único que sé es que en Deuteronomio, en Éxodo, a ver, ese texto mejor se lo muestro esta tarde porque sé que van a dar, porque ya el tiempo terminó. Pero me quiero enfocar más en lo que representa la segunda venida de Cristo para ti y para mí. Representa el día en que seremos rescatados, el día en que seremos liberados. ¿Qué hizo Dios con las plagas? Previas a la liberación. Y el pueblo sale triunfante. ¿Quién lo llevaba? La nube de día y la columna de fuego de noche. Y fueron rumbo a Canaán. El Señor viene y así como guió a Israel, el ángel de Jehová metido en la nube, nosotros también seremos rescatados en la nube. Y él va a venir Cristo en persona y seremos llevados con él, como lo prometió, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ahí me encanta el texto, es Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Y el Señor mismo, o sea, él viene en persona, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Bueno, yo quiero invitar a mis amigos y a todos mis hermanos. ¿Está usted dispuesto a ser de los que va a estar escrito en el libro? Entonces es el momento para la decisión. Y hoy no te invitaría de que te decidas a meramente hacer una oración. Me gustaría que escribieras. Escribe allí en el link que aparece en la descripción de este tema, si te gustaría ser bautizado. El bautismo es el primer paso en la preparación para la segunda venida de Cristo. Ese es el bautismo. No necesito prepararme para el bautismo, no. El bautismo es el primer paso para la preparación para la segunda venida de Cristo. Ese es el bautismo. ¿Te quieres comenzar a preparar? Primer paso, bautismo. ¿Por qué? Porque en el bautismo recibimos lo siguiente. Dice el texto que está en Hechos 2, 37 y 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué recibes? Perdón de los pecados. ¿Te interesa eso? ¿Tus pecados totalmente perdonados? Sí. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Créeme, querido amigo, no hay preparación sin el Espíritu Santo. Así que para comenzar a prepararnos necesitamos al tutor, al maestro. Y el maestro no es tu instructor bíblico, es el Espíritu Santo en tu vida. Y ese lo recibimos cuando nos bautizamos. Perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, queridos amigos, yo quiero invitarles que usted escriba allí, si usted desea prepararse para la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo? Comenzando con su bautismo. Así que yo quiero, mientras usted escribe, nuestra joven hermana que nos deleitó ahorita, va a tener la música especial, esa alabanza, y mientras ella canta, ustedes pueden ir escribiendo allí. Al terminar, yo voy a orar. Es la voz que siempre llama y no acusa, el brazo abierto que nunca rehúsa, es el pecho donde vas a reposar. Qué hermosa melodía, Luisa Fernanda. Muchas gracias por tu alabanza que nos ha elevado a la gracia del cielo. Queridos amigos, ya pusieron allí su nombre, ya escribiste. No te quedes. Estamos viviendo tiempos extra. Ya los eventos finales han comenzado. De verdad que el hecho de que la humanidad esté pasando por un momento como este que fue predicho en la Biblia desde hace más de 2000 años atrás por el propio Señor y Salvador Cristo Jesús. Las restricciones a la humanidad de ahora en adelante van a ser cada vez más frecuentes y tarde que temprano todo esto es ensayo para cuando venga, porque detrás de todo esto no hay presidentes, no hay organizaciones humanas. Es el propio Satanás el que trae todas estas calamidades al mundo para tratar de llevar a la tumba lo más personas posibles sin el conocimiento de un Salvador misericordioso para sus vidas. Por eso esta oportunidad de hoy, de haber escuchado este tema de la palabra de Dios, que debemos prepararnos para la pronta venida de Cristo. Concéntrate que la venida de Cristo es porque viene por nosotros. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos, nuestros seres amados que hoy están en las tumbas, pero que murieron en la fe de Cristo Jesús. Entonces iremos a recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de los arrepentidos, el libro de los que buscaron a Dios cuando todavía podía ser hallado. Que no necesitemos que las plagas vengan a desenmascarar las enseñanzas falsas, porque toda vez que el evangelio está siendo predicado, está desenmascarando esas enseñanzas falsas a través de la palabra de Dios. Es la Biblia la que desenmascara las falsas enseñanzas. Pero lo que no aprendemos con palabras, la vida nos lo enseña a golpes. Y es ahí donde estas multitudes que rechazan la palabra, entonces con las plagas, ahí sí van a decir era verdad. Pero dice
harán lamentación. Harán, cuando vengan al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, harán lamentación. Por ahora a ustedes les digo, queridos amigos, prepárense. Comiencen esa preparación dando el paso de fe. Queridos amigos, el bautismo no es la graduación. El bautismo es la matrícula. El bautismo es nuestra respuesta de amor al acto de amor que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, si ya lo has hecho, te invito a que oremos, no sin antes a recordarles que esta tarde, a partir de las 3 de la tarde, tendremos secciones de preguntas y respuestas y tendremos conciertos con invitados internacionales. Vamos a tener varias secciones de preguntas y respuestas intercaladas con la música celestial como la que acabamos de oír con Luisa Fernanda. Ahora, queridos amigos, esa sección de preguntas y respuestas comienza a las 3 de la tarde, hora de Colombia. Así que los invitamos a ustedes también, los que nos siguen por Hope Radio Colombia, en el dial 1320 en su frecuencia AM. ¿Qué les parece si terminamos con una palabra de oración? Misericordioso Dios que moras en los cielos, tu segunda venida está muy cerca. Estamos muy emocionados de saber que somos la generación que verá el magnífico y magno evento. Algo, Señor, que hemos esperado por mucho tiempo. Tú dijiste, vendré otra vez. Yo te creo, Señor. Y todos nuestros amigos que están ahorita mismo cerrando sus ojos con esta oración, también lo creemos. Creemos que tú vienes. Y por eso deseamos estar preparados ese día, Señor. Pero hoy no lo estamos. Somos todavía Jacob. Conviértenos en Israel, Señor. Transforma nuestras vidas. Rogamos, Señor, que la sangre de tu Hijo Jesús derramada en la cruz del Calvario sea propicia a nosotros pecadores. Pero también, Señor, danos tu Espíritu Santo para que además seamos transformados, que podamos nacer de nuevo, que las cosas viejas queden atrás y todas sean hechas nuevas. Rogamos, Señor, que ninguna familia llegue al reino de los cielos incompletas. Por eso oramos no solamente por nuestros amigos que están tomando su decisión, sino por la familia de todos nosotros, para que tú alcances a todos nuestros seres amados en este mensaje de misericordia y también ellos puedan hacer la decisión para llegar a ser ciudadanos del reino de los cielos. Gracias por escucharnos. Protégenos en este tiempo final y danos el valor para vivirlo como tú esperas que lo vivamos. Gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra en esta mañana. En el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, pedimos todo. Amén. Que nos anima, nos alienta para prepararnos al pronto regreso de Cristo Jesús a esta tierra. Antes de despedirnos en esta mañana, quiero recordarles, mañana domingo, 7 de la noche, y el miércoles, nuevamente a las 7, con el pastor José Rodríguez. Apreciados, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Al
Señor querido, quien por mis culpas se empeñó esa cruz. Dolor sufriste, mi hombre no ha sufrido. Cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande es, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te